Bien amigos, vamos a hablar de economía, los presupuestos. Estamos a fin de año y se van trabajando presupuestos en todas las instituciones y naturalmente en empresas también privadas, donde van viendo qué van a hacer el año siguiente, en qué van a invertir, cuánto requieren para estas acciones que van a desarrollar. Y naturalmente tenemos que hablar del país. ¿Cuál es el presupuesto general del Estado? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Y en qué se va a priorizar este presupuesto? Vamos a saludarlo el día de hoy a Luis Fernando Romero. Él es economista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación y bueno, antes que nada, espero que todos tengan un excelente inicio de semana. Así es, que sea así para todos y para todo el país, por favor. Vamos a hablar del presupuesto del país. Entiendo que todavía está contemplándose estos 26 millones, sí, semanales, para la subvención de hidrocarburos. ¿Cómo leemos esto, Luis Fernando? 56, perdón. Bueno, en realidad es un misterio qué es lo que va a ocurrir con el presupuesto general del Estado 2025, porque ya debía haberse al menos conocido el proyecto de ley y también ya estamos dentro de los plazos límites para que el mismo se apruebe. Dentro del ámbito político se habla de que se va a aprobar el mismo entre gallos y medianoche. Como ocurrió algo similar en la gestión pasada, no voy a entrar en ese tema, pero según algunas estimaciones y la misma tendencia que ha ocurrido en los últimos años, se estima de que el mismo vaya a crecer entre un 3 a 5% respecto a esta gestión, y a pesar de que estamos con problemas de solvencia y además de liquidez, principalmente en la divisa americana. A lo que ibas, en realidad ayer el ministro de Hidrocarburos dio a conocer en un medio nacional que se gasta alrededor de 56 millones de dólares a la semana para mantener la subvención a los carburantes. Eso quiere decir, y haciendo un poco de números, ya les voy a pasar la información de un estudio que hice de manera breve, ha significado de que tanto lo presupuestado como lo planificado sea menor a lo ejecutado o gastado. Y te pongo un ejemplo. El presupuesto programado para el 2021 para la subvención a los hidrocarburos fue de 439 millones de dólares. Para este año, lo presupuestado fue de 1.429 millones de dólares. Hubo un crecimiento del 225% en solamente 4 años. Entonces, ahora el ministro nos da ese dato. No sé si considerarlo oficial, porque a veces las autoridades dan una información y luego resulta que no es tan cierta, pero se estimaría de que se gastaría este año 2.912 millones de dólares. Es una cifra que supera el doble a lo que se había planificado, y es una cifra que indica de que la importación está siendo cada vez más complicada y se ve en las largas filas para abastecerse principalmente de diésel, y que hay una gran diferencia entre lo que se proyecta y lo que se ejecuta. Lo digo el mismo ministro, pero yo creo que se quedó corto. Al menos el 40% de lo que importamos, diésel y gasolina, una parte se va al contrabando, otra parte se va para que sea utilizada en actividades ilícitas, principalmente en minería ilegal y narcotráfico, y otra gran parte también se va a más de 500.000 de vehículos indocumentados. Entonces creo que es ahí donde se debería atacar el tema de fondo, pero creo que las medidas que se han lanzado, como este último, como la liberación, entre comillas, de importación de carburantes, y lo dijo el mismo ministro ayer, no hay hasta la fecha ninguna empresa natural o jurídica que haya solicitado los requisitos para importar. Entonces quiere decir de que estas empresas prefieren todavía esperar que les provea el Estado. Además, obviamente, para importar necesitas, además de muchos dólares, logística, infraestructura, impuestos que pagar. Entonces creo que, y lastimosamente, este y el próximo año todavía vamos a sufrir con problemas de abastecimiento de carburantes. Bien, a qué considera que se debe este incremento del presupuesto para importación de combustible? Porque es 200% y más todavía es bastante. ¿Tiene que ver con, naturalmente, este crecimiento, digamos, del consumo interno en el país?
o tiene que ver con los precios internacionales, Luis? Con todo un poco. El gobierno arguye que es precios internacionales y que ha crecido la demanda interna. Es cierto, pero el ritmo de crecimiento del parque automotor no es tan grande, ni por asomo, al incremento como te he mostrado en cifras en cuanto a lo programado o presupuestado. 225% de crecimiento en solo 4 años. ¿Tú crees que ha crecido tanto el parque automotor? No. Lo malo es de que, como indica, y eso no lo quiere dar como cierto, aunque es un problema que vemos todos, como tenemos los carburantes más baratos de la región después de Venezuela, y además tenemos un tipo de cambio fijo y una moneda devaluada, eso hace muy atractivo el negocio de comprar aquí los carburantes y llevarlos a Perú principalmente. Es un negocio comprar esos carburantes subvencionados y utilizarlos para el narcotráfico y la minería ilegal, que además la minería ilegal está ahí y nadie hace nada. El gobierno no actúa y él sabe muy bien dónde están precisamente actuando esas actividades ilícitas. Más de medio millón de vehículos indocumentados y es difícil con un sistema de CISA que se dé eso. Y eso da a entender que posiblemente exista corrupción y se ha identificado cisternas llevando miles de litros hacia las fronteras y hacia lugares que no se sabe dónde van a ser utilizados. Entonces, yo creo que si se atacaría ese tema de fondo, evitaríamos que un 40% importemos de más, porque un 40% se va a esos tres factores y un 60%, entre comillas, iría a las actividades y usuarios legales. Y además te doy otro dato. Ese gasto en subvención representa entre un 3 a 4% del presupuesto general del Estado. No es que sea una cantidad muy grande de recursos que se gastan, sino el tema es de que los daños colaterales que genera la subvención y además el mal uso, y además de que no está focalizada principalmente a sectores vulnerables o actividades que genere un efecto económico multiplicador, es ahí donde estamos desangrando. Para mí, la subvención es una política cancerígena que está dañando mucho la economía y que lastimosamente estas medidas paliativas que estamos implementando no van a solucionar nada, se ha visto, y lo correcto o lo idóneo sería que se apliquen políticas integrales estructurales que vayan revirtiendo esa caída en la producción de hidrocarburos, que también tiene su incidencia, pero también vayan viendo qué se va a hacer realmente con la subvención de carburantes, que claro, en este momento pensar en quitar la misma o pensar que el precio subvencionado suba, aunque sea en 50 centavos, sería, no quiero ser muy alarmista, pero un proceso inflacionario mucho mayor a lo que estamos viviendo. El panorama que plantea es muy complejo y además delicado porque 40% destinado de este combustible subvencionado a actividades ilícitas, a contrabando, además, es bastante definitivamente. Y hay alguna gente que sostiene que se debería sí eliminar la subvención, pero de alguna forma mitigar, digamos, el impacto social con algún otro tipo de políticas. ¿Es correcto esto? Y si fuera correcto, ¿cuáles serían estas alternativas que podría aplicar el gobierno para eliminar la subvención, pero no golpear tan duro a la sociedad? Es muy complejo y no creo que lo haga ese gobierno, para ser sinceros, porque no tiene mucha cintura fiscal y menos quiere arriesgarse en términos políticos a que el carro del gobierno que está manejando se desbarranque. Por eso ha intentado en 3 oportunidades que el Tribunal Supremo Electoral le apruebe, en ese caso, el referendo, donde tocaba el punto de la subvención, porque no quiere asumir la responsabilidad, la quería pasar a la población, a pesar de que es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, yo creo que primeramente se tiene que hacer un análisis profundo y un estudio técnico legal, y creo que el gobierno no solo lo debería hacer por cuenta propia, sino convocar al sector privado, pero también a los profesionales y a la academia, ¿no? Para que Ajá. se haga inclusive modelos económicos y se vea el impacto, ¿no? De cómo significaría, aunque sea quitar la subvención, o en otras palabras, que suba el precio de los carburantes en 50 centavos el litro. Yo creo que en esta coyuntura, más allá de que exista el mejor estudio, el gobierno no lo va a implementar. No, el año que viene es un año bastante electoral, politizado, son las elecciones nacionales en agosto,
Entonces, va a ser tarea del próximo gobierno, que si es de una línea diferente, se supone de que va a intervenir, que va a hacer de que se haga un reajuste fiscal importante, aunque tenga un costo social pesado, que sería inflación, devaluación y hasta el incremento de la pobreza. Ujú. Pero hay que discriminar, ¿no? Tal vez que la subvención esté enfocado a actividades productivas, que la subvención esté abocado a lo que es el transporte público y que no se permita que la subvención llegue a actividades ilícitas, ¿no? O vayan al Ajá. contrabando. Y que además se discriminen, ¿no? Aquellas personas que tienen, pues, la capacidad económica de poder pagar un precio internacional, pues que lo hagan, ¿no? Porque, Así quieras es. o no, y aunque esto suene duro, también los privados han sido parte del problema, pero no tanto de la solución. ¿Por qué? Porque no hemos visto, pues, durante más de 20 años, y digo eso, desde Belcé, desde que Belcé estaba de presidente, aunque sea por corto tiempo, ya había la normativa específica para la importación de carburantes. Y desde esa fecha hasta ahora, más de 20 años, solo 5 empresas en el país importan directamente. ¿Y por qué no lo hacen? Porque lastimosamente los empresarios, cuando les conviene o les gusta, Claro. son capitalistas y cuando no son socialistas, porque han estado durante todo ese tiempo comprando carburantes subvencionados, ¿no? Y bueno, es así la historia, ¿no? Hay que ser también claros, no es solamente culpa del gobierno, eso quiere decir. Para mí tiene una gran responsabilidad, pero también los privados no han hecho mucho para que esa figura se revierta. Pero creo que hay que esperar literalmente al próximo gobierno y este si es una línea más neoliberal o de mercado o procapitalista, creo que la situación podría mejorar porque aquí el problema de fondo es un gasto público muy elevado y mientras no ataquemos ese tema, las demás medidas paliativas van a ser simplemente coyunturales y además reitero de que se necesita sí o sí que hay que dar una sinergia entre lo político y lo económico, aunque Ujú. pensemos en la mayor medida, si es que no hay un apoyo político, solamente ahí se va a trabar y no va a avanzar en nada. Bien, Luis, quiero agradecerle por su tiempo. Es siempre muy interesante escuchar su postura y poder, naturalmente, poder analizar lo que pasa en materia económica en el país. Un abrazo, buena semana. La verdad sí soy yo, espero no haber asustado a la gente, pero hay que ser realistas, ¿no? Pero creo que depende mucho de que nuestros gobernantes sean pragmáticos, objetivos y sean sensatos, ¿no? Porque Ajá. a veces a causar falsas expectativas la gente comienza a actuar ya con temerosidad, temor a una devaluación o inflación, pero creo que hay que tener esperanzas de que Bolivia mejorará. Ojalá que Muchas sí. gracias y te mando un gran abrazo.